Muy bien, continuamos con nuestro hermoso estudio de 1 Corintios 13:16 y ahora en estos momentos quiero hablar acerca de ese hermoso website que nos da la idea, nos da una orientación perfecta en lo que es el texto en griego, así es que lo vamos a ir usando cada vez. Así es que les recomiendo a que lo practiquen y que lo vayan viendo. Se llama este website, aquí está, lo están viendo ahora, es esta palabra, dice biblehub.com. Esto de interlineal es, si quieren, no es así, no importa, nada más con que pongan biblehub.com. Vamos a ir viendo lo que es, aquí está viendo lo que es el, el, el lo que es el website y nos va a dar una orientación hermosa acerca de lo que es el texto original en griego. Así es que en esta parte, aquí es el buscador de las citas. Aquí en esta parte vamos a textar la cita bíblica, pero desgraciadamente todo debe ser en inglés. Todo el sitio del website aquí está en inglés, pero lo vamos a ir aprendiendo. Los que ya lo saben se darán cuenta de qué hermoso está el website y los que no, pues lo vamos a ir aprendiendo con calma. Afortunadamente aquí Corintios o Corinthians es lo mismo, que los dos se inician con CO, así es que no hay problema en este caso, pero vamos a ir Corintios 13, espacio, versículo 10. Luego damos enter. Ok. Aquí ya está Corintios 13:10 y le damos en clic en interlineal. Y aquí está el texto tal como lo menciona la palabra de Dios. Y vean cómo dice aquí, está en inglés, pero eh, poco a poco lo vamos a ir aprendiendo también en español. Así es que, o los que saben español se van a ir aprendiendo en inglés, así es que no hay problema. Entonces dice la palabra de Dios que hablando de los dones, hablando del amor, todo eso. Pero acuérdense que lo que queremos ver, lo que queremos saber es qué es lo perfecto. Y luego dice aquí la palabra de Dios, cuando venga lo perfecto, aquí es esta palabra, perfecto, que es traducida como perfecto, pero no pienso que sea correctamente, puesto que teleión aquí vamos a ver el significado de lo que es la palabra, y es más allá de ser algo perfecto, pensamos que es algo sin mancha, es algo realmente perfecto, que no se equivoca en nada. Y si hacemos la interpretación como lo hacen los traductores de la Biblia, los comentaristas de la Biblia en ese sentido, pues inmediatamente empezamos a pensar como ellos de que algo que es perfecto, algo que es grande, sin defecto, todo eso, pues así como lo atribuyen ellos, dicen es el Señor Jesucristo, es la segunda venida del Señor Jesucristo, o es algo más grande, es algo también grande como es la conclusión de la Biblia. Cuando tengamos el Antiguo y el Nuevo Testamento ya no necesitaremos los dones, pero aquí nos daremos cuenta, nos dará una pata de lo que significa teleión y vamos a ver cómo se utilizan los significados de esta palabra para que en base al contexto que nos tiene rodado ese texto vamos a poder cuál es el mejor significado de esto. Fíjense, aquí damos clic a esta palabra, no le damos clic a la palabra teleión, sino al número que está arriba de ella. Y aquí nos va a decir, fíjense, este es el número, la palabra teleios. ¿Qué significa? Aquí nos dice que en la parte gramatical es un adjetivo que significa teleios en griego, teleios en inglés. Y la corta definición dice que es perfecto, pero dice es algo totalmente desarrollado. Luego veamos lo que dice la significación. Dice es algo perfecto. Luego inciso A dice que es completo en todas sus partes. La parte B es que dice que está crecido en una forma completa, de una edad completa. Luego dice especialmente del ser completo
en lo que abarca, a lo que se refiere al carácter cristiano. Luego dice, es aquí un objeto derivado de un adjetivo derivado de esta palabra que significa un objetivo consumado, que dice que es maduro. Entonces, en base a todos los significados que está aquí, podemos entender que lo que nos significa, lo que dice la palabra aquí de Dios en cuando venga lo perfecto, con lo que se refiere, Pablo está diciendo que es una madurez completa en cuanto a madurez, en cuanto a poder administrar en forma correcta lo que son los dones de Dios. Porque si yo tengo los dones de Dios, pero no tengo una madurez eh, centrada en el Señor, lo que voy a hacer es tratar de sacar un provecho personal para el don que Dios me ha dado, aunque este sea legítimo. Y es precisamente lo que hacían los corintios, querían sentirse muy espirituales como ciudadanos del reino de Dios de primera clase y los demás que no tenían ningún don eran gente de segunda, era gente que no era muy apreciada, era gente que no importaba si era bien tratada o no, porque lo importante eran ellos. Y lo que Pablo les está diciendo es que si no tienen ellos la madurez efectiva, no son nada, no puede ser. Y esa madurez obviamente viene a nuestra vida cuando podemos manejar lo que es los dones de Dios y lo hacemos en amor. Entonces quiere decir que somos maduros. Pero si el don de Dios viene a nuestra vida y nos volvemos, perdónenme la expresión, nos volvemos locos por el don, quiere decir que no hay madurez y que realmente nuestra vida fue afectada en gran manera en lugar de ser beneficiada y darle la honra y gloria a Dios. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, fíjense, como dice, podemos decir que ninguna de estas interpretaciones son correctas. ¿Qué interpretaciones? Donde los comentaristas bíblicos dicen una, que una de las traducciones o perdón, de las interpretaciones es que lo perfecto es la segunda venida de Cristo, que cuando los creyentes estén en gloria en el cielo, y eso obviamente sabemos que no es, porque no es de lo que habla el pasaje. Y otra de ellas que dicen que es cuando tengamos la Biblia completa, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, en una forma completa, que ya no necesitaríamos los dones y realmente en ninguna de las dos interpretaciones hace sentido porque ninguna de ellas hace sentido a lo que el contexto, a lo que realmente la Biblia está diciendo, que tengamos madurez para servirnos unos a otros, ya sea inclusive con el don de Dios, con el don de lenguas, el don de profecía o cualquier otro don, o aún sin dones, pero si servimos a la iglesia por amor, realmente estamos mostrando nuestra madurez. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, él estaba enseñando, dice que si hago esto sin amor agape, soy como un címbalo que retiñe, dice, no soy nada. Dos cosas aquí importantes. La primera es que Pablo utiliza un lenguaje figurado que es muy común en la Biblia. Ustedes tienen en su libro lo que son las diferentes formas de lenguaje figurado y que la Biblia está muy saturado de ese estilo de escribir de los judíos. Así es que este lenguaje figurado se llama eufemismo, que es la situación en la que se expresa algo suave, indirectamente, o en una forma vaga, pero dura, contundente, y esos eufemismos o esas formas figuradas del lenguaje son utilizadas para discutir temas que son difíciles de tratar. ¿Y qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? En lugar de decirles, hey Corintios, ustedes no son nada porque no tienen el amor de Dios. En lugar de hacer eso, sutilmente lo que hace es decir, lo aplica a su vida personal. Dice, si yo no tengo, está usando el sí como algo condicional. Dice, si yo no lo tengo, si no tengo el amor de Dios, si hago esto, si tuviera fe que trasladase montañas, pero no tengo amor, dice nada soy. Entonces, fíjense la nobleza de la palabra de Dios, porque en lugar de ir a un punto directo, como podría ser decirle a los corintios en una forma total, definitiva, de que ellos están muy equivocados y que están carentes de amor, lo que el apóstol Pablo, lo que Dios está haciendo es hacerlo vino, pero de una forma más sutil.
y es precisamente es una técnica muy buena cuando se usa en evangelismo o cuando se usa para predicar la palabra de Dios. No es como dice la Biblia que es espada de dos filos, pero inmediatamente la desenvainamos, la sacamos de su funda y empezamos a cortar cabezas a diestra y siniestra. Eso no se hace así, se hace con la sabiduría de Dios, primeramente haciendo pensar a la gente que necesitan venir a Dios, necesitan acercarse a Dios para que sus vidas cambien. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo al llamar la atención de los corintios, al decirle, si yo soy el que estoy mal y no tengo amor, dice, no soy nada. Aunque tuviera la fe grande de todo el mundo y no tengo amor, nada soy. Así es que los corintios entendieron este eufemismo porque recuerden que era una forma muy común de un lenguaje figurado que se utiliza en las escrituras judías. Así es que en las escrituras judías la Biblia fue escrita en un trasfondo judío, así es que todas estas formas de lenguaje figurado están impresas en nuestras Biblias. Ahora, en segundo lugar, algo importante, está utilizando el verbo griego que dice eimi, que es el traducido como yo soy, que es muy similar a nuestro verbo español ser. Este versículo describe, fíjense nada más lo que describe, la esencia de una persona. Cuando Dios dice, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, está hablando de la esencia de lo que realmente hay dentro del corazón de Dios al ser llamado como nuestro pastor que nos cuida y nos protege y que no nos hace falta nada. Y luego este verbo está utilizado en el tiempo presente, que como ustedes saben, indica que la acción sucede todos los días y es continuo. Si quieren más detalles acerca del uso de este verbo, pueden ustedes dirigirse a la página 22 y ahí ampliamente lo discutiremos más profundamente lo que es. Ahora, este versículo, esta palabra en el versículo 10, que es lo perfecto, se utiliza cuando se traduce la palabra griega teleios, que significa, ya lo vimos, pero ahora vamos a ver lo que escribimos aquí. Dice, es un adjetivo derivado de telos, que es objetivo consumado, maduro, algo consumado. Cuando una manzana está madura, está lista, ya no hay proceso para esperar, sino únicamente disfrutar de la grandeza de esa fruta. Dice, de pasar por las etapas necesarias para alcanzar el objetivo final. Y como cristianos podemos hacer aquí un paréntesis y decir, ¿cuál es realmente el objetivo final que tenemos? El primer objetivo que tenemos es cuando conocemos a Cristo. El segundo es cuando empezamos a crecer en Él. El tercero cuando seguimos desarrollándonos en Él. Y cuando llegamos a esa madurez completa, no quiere decir que no tenemos fallas, pero lo que está diciendo la Biblia es que estamos más preparados para aplicar más correctamente lo que la palabra de Dios dice. Es una realización consumada cumpliendo el proceso necesario para el viaje espiritual. Y luego aquí nos pone la ilustración recuerden ese, del telescopio de los piratas que usaban en una forma antigua, donde iban sacando unas especies de conos que estaban anidados y que se iba extendiendo el telescopio, y conforme se iba extendiendo podía ver mejor, podía extenderse a alcanzar el objetivo que se quería ver y se obtenía todo el beneficio. Así es que teleión, dice, es la forma neutra de esta palabra, pero que significa completo, opuesto a lo incompleto, maduro, opuesto a lo inmaduro, terminado, opuesto a lo no terminado. Y con todos estos significados que hemos leído, dice, vamos a determinar qué significado encaja mejor en todo este contexto bíblico. Fíjense que no es en sí como hemos entendido lo que es la palabra perfecto, sino cuando vemos o hablamos de madurez, de un proceso terminado, fíjense lo que está viendo aquí, lo que tenemos que ver es el contexto que lo rodea para poder determinar el significado especial de esta palabra. Hemos enfatizado lo que es mejor para ese contexto. Lo que el apóstol Pablo está hablando es de, lo podemos concluir, madurez espiritual, aunque no lo diga completamente
en un 100% lo que son estas palabras, podemos interpretar lo que realmente está diciendo Pablo, y es hablando del proceso de madurez, y dice que es de madurez espiritual. Los corintios no tenían la madurez para manejar los dones. En primera de Corintios 13:10, perdón, dice: más cuando venga lo perfecto, más cuando venga la madurez, dice, entonces lo que es en parte, hablando de los dones, se acabará. Pero aquí también el apóstol Pablo está usando una forma de interpretar, una forma figurada de hablar, donde es una forma figurada que se conoce como hipérbole, que es una exageración. Pero ¿qué está diciendo? Si ustedes, cuando tengan la madurez suficiente para manejar los dones y servirlos en el ambiente del amor de Dios, ¿qué está diciendo? Dice, lo que de parte se acabará. Está diciendo, es como si desapareciera, porque está ahí presente aún, pero ya no lo vamos a tomar en cuenta eso, porque eso no es lo importante. Lo que es importante es el pueblo de Dios. Lo que es importante es mi hermano. Lo que es importante es la congregación y servirlas con amor. No es tan importante lo que es el don de Dios, o el don de profecía, o el don de hablar en lenguas, sino es más bien la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bien, ahora continuamos con este hermoso estudio y vamos a ahora a analizar lo que es el análisis gramatical de la palabra. Y recuerdan que he dicho de que no es ni el Señor Jesucristo ni es la Biblia a lo que se refiere aquí cuando habla de lo perfecto, sino es la madurez espiritual. Y les voy a demostrar gramaticalmente por qué no lo es. Entonces vamos a poner atención y dejemos que Dios nos ministre en este momento para poder continuar con nuestro estudio. Dice: ahora sabemos que es lo que significa lo perfecto. ¿Por qué decimos que lo perfecto no se trata de la Biblia ni de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque si esos textos se refirieran a esos eventos, deberían ser mencionados en griego en el modo indicativo. Recuerdan que el modo indicativo en el griego está hablando de certeza. Si no hay certeza, no podemos decir que es referente a la venida del Señor Jesucristo, porque si tú piensas que la segunda venida del Señor Jesucristo por su iglesia es una duda, es una cuestión que donde no hay garantía, donde no hay certeza, estamos haciendo una doctrina equivocada y no tenemos seguridad en lo que hemos creído en el Señor. Entonces, si esto hablara del Señor Jesucristo, sería en modo indicativo, donde es el único modo que expresa la certeza. Aquí dice, expresa la certeza. El verbo griego erkomai, que es este que está aquí, ahorita les vamos al website que les estaba hablando, que es el de Bible Hub, para que lo veamos. Está traducido como venir, como posibilidad, y este está en modo subjuntivo. Y lo que hemos aprendido en el griego, hablando de esos modos, es una posibilidad. Puede que venga, puede que no venga. Y si lo ponemos en el Señor Jesús, a que venga el Señor Jesucristo o que no venga, eso realmente es totalmente incorrecto. La palabra de Dios no dice cuando venga Jesucristo o cuando no venga, depende de la situación. No, cuando habla de la segunda venida de Cristo, habla en una forma rotunda, completa, con seguridad. Esto va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos cuándo, pero sí se va a dar. Y en el caso el verbo que está en griego aquí, venga, está en modo subjuntivo, ahorita lo vemos, que expresa este modo subjuntivo la posibilidad. Dice que puede venir o no, que puede ser o no. Y si lo aplicamos a lo que es la madurez espiritual, efectivamente, puede venir la madurez espiritual o no. Vemos algunas personas, algunos creyentes en Cristo, que aunque tengan 20, 30 años en el Evangelio, siguen siendo inmaduros. Y es porque ellos no han querido buscar más del Señor, no han procurado avanzar para tener una mejor
realización de esos objetivos. Lo que es una mejor traducción, como se dice, dice, podría venir. Por lo tanto, vamos a analizar ahora lo que es el pasaje en griego. Y aquí está el verbo. Pueda venir. Fíjense, los que conocen inglés saben lo que significa esto. Might come significa puede, habla de posibilidad, puede venir lo perfecto. Sin embargo, cuando venga lo perfecto, habla de posibilidad. Y ese es el verbo importante que rige todo esto, lo perfecto. Fíjense, este verbo, aquí analizándolo, nos está diciendo que está en un tiempo aoristo y que, como les decía, está en un modo subjuntivo, o sea, habla de posibilidad, por eso en griego, en inglés lo traducen como pueda venir. Entonces, si lo aplicamos a lo que es la segunda venida de Cristo, es completamente una herejía. Si lo aplicamos a lo que es la realización de la Biblia, es otra herejía, porque la Biblia ya la tenemos, gracias a Dios, completa, Antiguo y Nuevo Testamento, y no está en duda, es algo que ha sido realizado. Pero si lo aplicamos en una posibilidad de que pueda venir la madurez o no, es exactamente lo que está viendo, él hablando el apóstol Pablo. Puede ser que venga aquí la madurez o puede ser que no. Entonces, vamos a continuar con ese texto porque realmente es hermoso lo que habla y recordando una vez más lo que es los modos en el lenguaje griego. Existe el modo indicativo que habla completamente de una certeza. El modo subjuntivo, que es un modo con posibilidades, o sea, puede decir que pase o que no pase. Es el modo imperativo también uno con posibilidades, aunque no se usa, perdón, sí se usa en la Biblia, pero dice que es más la acción de apelar a tu voluntad a que se pase lo correcto, y obviamente está sujeto a que pase o no pase, a que no pase. ¿Y de qué depende? Depende de tu voluntad, depende de si lo haces o no lo haces. El modo optativo aquí es un modo con posibilidades. En la Biblia realmente no hay palabras con el modo optativo. Este lo pusimos simplemente como referencia. Pero veamos, continuamos lo que dice aquí. Dice, el siguiente versículo refuerza que estamos hablando de la madurez espiritual. Fíjense, porque más adelante en el versículo 11, Pablo habla de algo que está relacionado con esa madurez. Y fíjense cómo dice él, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Este texto es una parte importante de la interpretación de que casi no hay comentarista bíblico que lo mencione. Y decimos que tiene una gran carga exegética. ¿Qué es esto? ¿Qué quiero decir cuando digo que tiene una gran carga exegética? Es una parte de la Biblia que contiene una gran cantidad de información que es crucial para entender lo que realmente el pasaje significa. Es una comparación, hablando del pasaje anterior aquí, de que el niño contra el hombre, dice, es una comparación de cómo un ser humano a partir de la etapa de niño se desarrolla a la etapa de hombre. Lo que necesita para pasar de una etapa a otra es lo que llamamos en ese proceso madurez. Entonces, está haciendo esta comparación precisamente para darnos una idea de lo que el apóstol Pablo se refiere. Y tal como en la vida del ser humano se desarrolla en forma natural, así se espera de la misma forma el crecimiento espiritual. Pablo compartió su experiencia con los corintios para decirles que es normal comportarse en una forma caprichosa al inicio de nuestra vida espiritual, pero es necesario crecer imitando a Jesucristo para ser exitoso en todas las áreas. Estos son uno de los momentos más hermosos de la historia cristiana.
es cuando el apóstol Pablo se baja al nivel de los corintios con el propósito de ministrarles, de decirles que ellos también tienen el apoyo de él para ser exitosos en la palabra de Dios. Es una forma más convincente, dice. Qué bella forma de respaldar con hechos lo que la misma carta les había enseñado anteriormente. Fíjese lo que les escribió antes en primera de los Corintios 9:19, que dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Luego dice que le está narrando una experiencia que él también había tenido en ese tiempo. Él seguro que recordó que fue malcriado, ya que pensaba que servía a Dios en aquel tiempo, pero con todo su legalismo consintió en la muerte de uno de los hombres más grandes de Dios. ¿Se acuerdan de Esteban? Dice, sigue diciendo el libro que dice: los amó, Pablo amó a los corintios y los entendió. Por eso les presenta las opciones para volver a una vida victoriosa en Cristo. No es el caso en que los líderes piden una santidad total y ellos no están dispuestos a vivirla. Luego aquí viene algo bien importante en lo que viene este pasaje de cuando yo era niño. En el pasaje que está aquí, cuando dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Fíjense, ahora vamos a entrar a la cuestión gramatical. Qué hermoso. Dice: algo que consideramos que es realmente importante y que también la palabra de Dios en griego nos da mucha luz de lo que significan las palabras es esto. Es que realmente este concepto de niño es algo muy importante. En cada parte de la Biblia, cuando se menciona este término, se utiliza más la palabra griega paidón o tecnón. Cuando decimos niño, en griego se usa más paidón o tecnón. Estas palabras siempre fueron utilizadas como un sustantivo. Y dice: un sustantivo en una oración es la persona que hace o que recibe la acción. Ejemplo, en Mateo 18:2 dice: y Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Fíjense ahora, Mateo 18:2, vamos a verlo aquí. Mateo 18:2. Fíjense aquí, hablando de un niño, child. Vea la palabra que se utiliza, paidón, que es lo que estamos enseñando. Entonces, se usa paidón o se usa tecnón para hablar de un niño. Entonces, ¿qué importancia tiene todo esto? Bueno, vamos a seguir leyendo. Paidón correctamente es un niño menor en formación, el diminutivo de la palabra griega pais, que implica a un niño más pequeño, quizá de 7 años de edad o más joven. Algunos estudiosos aplican pais a un hijo o hija de hasta 20 años de edad. Ahora, la palabra tecnón, un niño que vive en la dependencia, ilustra cómo todos debemos vivir en dependencia total en el Señor, momento a momento. Hace hincapié en lo infantil, no en lo malcriado, no como eran los corintios malcriados. Dice que no en lo infantil. Actitud del corazón que se somete voluntariamente al plan del Padre. Pero fíjense, aquí viene lo importante. Pero cuando Pablo utiliza la palabra niño, no utilizó ninguna de estas dos palabras. No utilizó ninguna de estas dos palabras mencionadas anteriormente. Él utilizó una palabra griega que es nefios. Que esta palabra siempre se utiliza como adjetivo. ¿Cuál es la función de un adjetivo en una frase? Es calificar a la persona o sustantivo. Pablo estaba calificando las cualidades de los corintios como malcriados. Él no les estaba diciendo que eran como unos niños en crecimiento, o sea, inmaduros. Una cosa es ser inmaduro y otra cosa es ser malcriado. Dice: están siendo ustedes malcriados, se están comportando en una forma grosera. Entonces está diciendo:
Eso son lo que están haciendo ustedes, dice. Aquí eso es lo que significa nefios malcriados. No es solo inmaduros. Una cosa es la inmadurez y otra cosa es ser malcriados. Fíjense, volvemos nuevamente. Está en... Aquí lo vamos a ver en primera los Corintios 13, 11, donde Pablo está hablando acerca de los niños. ¿Sí? Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pero no dice niño como tecnono, como las palabras que les enseñaba aquí. No como paidón, no como tecnón, sino como nefios. Fíjense, aquí es esta palabra, nepios. Entonces, esta palabra es la que está diciendo que es negativo, es un adjetivo, es algo completamente negativo, es lo que está diciendo. No es que sean inmaduros, que están creciendo, que están acercándose apenas a Cristo. No, ya no importando el tiempo que tengan de conocer al Señor, se están comportando en una forma grosera porque Dios los bendice y les ayuda para que su iglesia crezca con dones espirituales y lejos de beneficiarse en forma completa en la iglesia, lo que están haciendo es tratar de sacar un beneficio personal y sobre todo están discutiendo para ver quién es más espiritual en todo esto. Entonces, Nefios aquí dice, metafóricamente, es alguien malcriado, ignorante, a diferencia de Teleión. Fíjese, nuestra palabra Teleión, lo que es perfecto, lo que es maduro espiritual, lo opuesto es Nefios. Fíjense cómo la palabra va concordando y va dando un sentido real a lo que es el mensaje de Dios. Dice, desde una partícula obsoleta, que era la ne, aquí al principio ne, implicando negación, y epos, es decir, un niño que es menor de edad, que aún no habla, con una implicación negativa de inmadurez o implicación positiva de inocencia, dependiendo del contexto. Y aquí obviamente el contexto que está en Corintios 13 es de que están comportándose en una forma grosera, que están completamente siendo negativos en su forma de inmadurez para manejar los dones de Dios. Ahora, vamos a continuar con este estudio. Si tú te preguntas sobre los que sucedió con los dones, es algo importante, ¿se acabaron o no? Y me alegro que preguntes esto porque lo vamos a analizar en esta forma y nos daremos cuenta de si desaparecieron o no, porque eso es de gran importancia porque la mayor parte de los comentaristas dicen que sí, que desaparecieron los dones y que inclusive ya la iglesia ya no tiene los dones espirituales. Bien, ahora seguimos con la última parte y lo más importante porque vamos a continuar vamos a responder, perdón, a la pregunta importante de que dice si desaparecieron los dones o no. Y esto es relevante para poder seguir creciendo en el Señor. Y fíjense lo que la Biblia dice, no es tan solo mi creencia, no es solo lo que dicen los comentaristas bíblicos, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y dice aquí, dice, ¿puedo explicar cómo funciona la tabla de comparación? Pero en primer lugar contestaré la pregunta, ¿cuál tabla de comparación? Esta tabla de comparación, donde vemos en el verso 8 que habla de profecías, habla de lenguas y habla de ciencia, y luego dice que que la profecía se acabará, las lenguas cesarán y que la ciencia se acabará. Aquí pongo la palabra que significa en griego, que es se acabarán, significa es catargeo, cesarán es pau y se acabarán también es catargeo. Y estos verbos gramaticales cada uno está en futuro y en voz pasiva, que es contra lo que dice el verso 11 acerca de Pablo, dice que yo era niño y dejé de ser niño. Entonces, dice aquí la palabra yo, dejar, que en inglés es catargeo, está fíjense, varía ahora el tiempo es en verbo presente, en la voz perfecta, perdón, en el tiempo perfecto y la voz activa. Y lo vamos a ir discutiendo en base a lo que está aquí. Dice
Fíjese entonces, si se puede explicar cómo funciona la tabla de comparación, ¿cuál tabla? Las que les acabo de enseñar. Dice, pero en primer lugar contestaría la pregunta, ¿cuál es la pregunta a la que si los dones desaparecieron o no? Y la respuesta es no, los dones no se acabaron. Y voy a explicar por qué dije esta respuesta. Todo el apoyo se basa y me baso siempre en lo que dice la Biblia. Recuerda que dije antes que la clave para llegar a la interpretación correcta de todo este pasaje es el versículo 10, cuando venga lo perfecto. Pero dice, si volviendo a la comparación de nuestra tabla en la página anterior, estas dos frases en el versículo 8 y versículo 10 son frases condicionales y están unidas entre sí. ¿Por qué condicionales? ¿Condicionales a qué? La respuesta es condicional a la madurez espiritual, que entre paréntesis recuerden que es lo que entendemos por lo perfecto. Y es condicional porque está porque el verbo griego, el homai, que traducido es pueda venir, cuando venga, está en modo subjuntivo, por eso es condicional. Recuerden, condicional a que pase o que no pase, por eso es condicional. Expresa la posibilidad, puede venir o no puede venir. Ahora analicemos esto. ¿Por qué es una oración condicional? Los resultados se dividen en dos caminos, en dos formas de ser. El primer lugar se divide en qué pasaría si esa madurez espiritual, lo perfecto, dice, no viniera a los corintios. Los corintios seguirían siendo los mismos, no pasaría nada. Pero ahora, en segundo lugar, si este versículo enfatiza que la madurez espiritual sí viniera, ¿qué es lo que pasaría? Los corintios serían unas personas más maduras, practicando el amor y sirviéndose los unos a los otros, y los dones desaparecerían en la forma, como dije anteriormente, en una forma metafórica en la que no serían quitados completamente, sino que está exagerando para decir los dones no son tan importantes como lo son tu congregación. Sigamos, veamos lo que dice. ¿Los dones fueron quitados? Dice, por supuesto que no. Esta expresión no debe tomarse literalmente. Pablo utilizó, ya lo dijimos anteriormente, un lenguaje figurado tan común en la Biblia que se llama hipérbole. Es una exageración de esto no con la intención de engañar, sino para enfatizar e intensificar la impresión que está diciendo. Sí, los dones son importantes, pero no son más importantes que tus hermanos, que tu propia congregación, que es tu propia familia, que son tu propia carne. Entonces, si entendemos esto, es que nosotros también estamos teniendo madurez espiritual. Si seguimos diciendo, bueno, no, es que los dones sí se fueron porque la Biblia lo dice literalmente, es que entonces no está habiendo madurez espiritual en nuestra vida y no podemos discernir lo que es lo que Dios está hablando en este momento. Ahora dice, tenemos la siguiente pregunta. Esta idea de que los dones desaparecerían, ¿se enseñó en otras iglesias en el Antiguo Testamento? Yo no recuerdo ninguna. Dice, no, entonces no podemos considerar que esta enseñanza es una doctrina. Por lo tanto, no es algo que se tenga que enseñar a la iglesia. Dice, era una forma de hablar de Pablo, que a la medida que maduraban, no dependían de ninguno de los dones para ser espirituales, sino que lo importante era la comunión con Dios. Ejercitándolos en su amor, tenemos que hacer lo mismo nosotros. No le tenemos que dar énfasis a los dones o con lo que Dios nos ha equipado, sino que lo más importante sigue siendo la iglesia y tiene que ser nuestro servicio en amor para glorificar a Dios. Si tú notas los dones en la primera sección de la tabla de comparación, aquí en esta, todos están en voz pasiva. Vamos a ver, vamos a seguir lo que dice aquí. Están en voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? Recuerden lo que es la voz griega. Es la cualidad que tienen los verbos griegos expresando, cómo se relacionan al sujeto con la acción. La voz pasiva describe cuando el sujeto está haciendo la acción, pero en este caso la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción.
Ahora dice, ¿cómo podemos interpretar la voz pasiva en estas frases? En esta tabla se enfatiza que los sujetos o los dones van a recibir la acción y dice, y serán desaparecidos por algo, dice, por la acción de alguien, y es por la acción de los corintios, porque ellos al tener madurez espiritual ejercerían esa acción, no de que literalmente desaparezcan, sino que figuradamente ya no iban a ser tan importantes como para ser el centro de acción de la iglesia de Corintio. Otra forma para que Pablo les enseña sobre este asunto era, si te conviertes en maduro espiritual, los dones espirituales siguen siendo importantes, pero no más importante que la gente en tu iglesia, tu familia. Así que si tienes un don, utilízalo para servirles con amor. Cuando entiendas este principio, vas a poner los dones en segundo lugar. Eso es a lo que se refiere con la expresión desaparecerían. No que literalmente desaparecerían, pero en sentido figurado es de que pasan a un segundo, tercero, cuarto lugar que ya no son tan importantes como para que controlen tu vida en la iglesia. Ahora, dice, por esto Pablo lo enfatizó en esta declaración, que dice, en la parte B del versículo 11 del capítulo 13 de Corintios, más cuando ya fui hombre, refiriéndose a la madurez, al proceso de niño a hombre, esa madurez dice, dejé lo que era de niño, donde habló sobre su desarrollo de niño a convertirse en un hombre y luego puso lejos cualquier cosa que era un obstáculo para servir con amor. Tenemos que hablar del amor de Dios. Tenemos que hablar de lo que Dios espera de nosotros, madurez espiritual. ¿A qué nivel? Eso no importa. Lo que importa es que cada día hagamos su voluntad, no permitiendo que nada se pueda interponer en este camino. Ahora vamos a explicar algo importante de la gramática griega. El concepto de tiempo es importante porque nos dice cómo se desarrolla la acción del verbo. El tiempo futuro dice es una acción puntual o continua en el futuro, nos dice lo que va a suceder. Pero el tiempo perfecto, esto es por comparando la tabla que vimos arriba. Recuerden que aquí está los verbos, esta comparación de estos verbos que todos están en futuro contra algo que está perfecto, que es en tiempo perfecto. Entonces vamos a ver una es más de lo que está hablando aquí. Entonces el tiempo perfecto habla de que es una acción completa. O sea, quiere decir que es una acción completa en el pasado y dice que sus efectos continúan. O sea, que él completó al llegar a ser un hombre y la actitud de seguir siendo un hombre maduro en el Señor continúa. Cada día se siguen manifestando. En la tabla de comparación podemos aprender algo muy importante en la comparación de los tiempos gramaticales de los verbos. En el versículo 8 y 10, todos los verbos están en el tiempo futuro, que son una acción indefinida, contra el verbo en el versículo 11, que es una acción consumada, que es decir, que fue completa perfectamente en el pasado y que sus efectos continúan. Eso es lo que se define por el tiempo perfecto en griego. Es por eso que Pablo puede tener un buen estilo de vida en el Señor. Él hizo lo necesario para honrar a Dios, una acción que el apóstol Pablo hacía siempre. La diferencia se logra con la madurez espiritual. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es necesario comprender que la Biblia está llena de figuras de lenguaje, una vez más. Esto es común en la cultura judía. El apóstol Pablo usa una figura retórica llamada metáfora para referirse al espejo. Está poniendo lo que es metáfora, es como un ejemplo de lo que sucede y se define como la comparación indirecta de dos cosas.
Ahora podemos entender este versículo en el contexto bíblico correcto. El apóstol Pablo no está hablando de conceptos futuros relacionados con la segunda venida de Cristo. Habló sobre temas de actualidad que sucedieron en esta iglesia. Comentó que vivir sin madurez espiritual era como vivir mirando las imágenes borrosas que un espejo de esa época podía brindar. En esos tiempos, los espejos se realizaban de lo que era un metal que era pulido, pero el reflejo que obtenían obviamente no era de la calidad que conocemos actualmente de los espejos que tenemos. El reflejo de cualquier imagen no podía verse tan bien como lo vemos ahora. Dice, es lo mismo para nosotros. Si vivimos una vida llena de religión, no, se, no enfocándose en el objetivo principal de nuestra fe, estaremos mirando las imágenes de nuestras vidas como las procedentes de este tipo de espejos, es decir, oscuras, sin claridad. Entonces, si ellos consiguen ser maduros, podían de disfrutar de hablar con Dios cara a cara. Este término no debe ser tomado como literal. Es un término, es una forma figurada de decir de que no habría intermediarios. Esa misma expresión se utilizó con Moisés, de que él hablaba cara a cara a Dios. No quiere decir de que él vio su cara, sino que él no tenía intermediarios que podía acercarse a Dios en cualquier momento que él dispusiera. Y por último, estamos concluyendo en el tema del amor de esta hermosa declaración de 1 Corintios 13:13, que dice, pero ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora recuerda que nosotros necesitamos seguir la interpretación de este texto en su contexto bíblico. No creemos que haya un orden específico para esos tres atributos. Se mencionan en este orden con el propósito de mostrar la vida cristiana como un clímax, algo que siempre de lo que siempre debemos depender. Dice el inicio de este orden de estas tres palabras con la palabra fe, la fe porque es el primer paso que para estar cerca de Dios es cuando decidimos obedecerle, y ese atributo los corintios ya lo tenían. Continúa con la esperanza, otra importante característica que ayuda a los cristianos a esperar la corona de victoria, es la final recompensa, y este atributo también los corintios ya lo tenían. Pero lo que el apóstol Pablo habló de nuevo sobre algo que es lo que el apóstol Pablo habló de nuevo sobre algo que es el atributo principal, no porque sea el más importante o porque sea el único, pero lo que se refiere es que el amor es el que mantiene unidos, es lo que le da solidez a la vida, a nuestra fe, a nuestra esperanza. Y dice aquí el libro que la receta que el doctor Pablo utilizó para esta iglesia herida, como ya sabemos, fue recetarles el amor agape. Bien, concluyendo ahora este estudio, observemos que lo que primero los Corintios 13:2 menciona y que dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes a la mar, y no tengo amor, nada soy. Podemos parafrasear ese texto, usar otras palabras, relacionarlo con el texto anterior de la fe, esperanza y el amor, y que dice, y si tuviese toda la fe y la esperanza, pero no tengo amor, nada soy. El amor es la parte fundamental del cristianismo, viene a ser una forma natural, solo por estar cerca de Dios. Así es que la forma adecuada de buscarla es a través de la relación que tengamos con Dios, a través del contacto que tengamos con nuestro Dios. Seamos transformados por su poder. Empecemos a sentir algo que fue hecho para nosotros. Podemos carecer de muchas cosas, pero el amor es básico, es indispensable. Recuerda lo que la Biblia dice.
el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y recuerdo lo que un gran hombre mencionó acerca de los creyentes que realmente nunca mostraron el amor de Dios en sus corazones. Y este gran hombre se llama Mahatma Gandhi, un hombre de India, tal vez ustedes lo conocen, que dice, me encanta Cristo, dice, pero no me gustan los cristianos, al referirse obviamente a las acciones, a la dureza de su corazón. Pero bien, entonces podemos hacer la pregunta, ¿por qué se menciona tres atributos en este pasaje? La respuesta es que en el hebreo, o ya les había mandado lo que significa la numerología, el significado de los números, es que los números son tan importantes para los judíos. Recuerda que en casi toda la Biblia está llena de significados a través de números. Para ellos, para los judíos, el número 3 habla de plenitud. Entonces, lo que está diciendo es que, por lo tanto, lo que el texto nos está diciendo es que con esos tres atributos podemos disfrutar la plenitud de Dios. Y ahora algo importante con lo cual concluimos este estudio. En base a lo que enseña la exégesis, ahora vamos a sacar los tres principios que hay en nuestro pasaje: el principio histórico, el principio universal, el principio práctico. Recuerden que el principio histórico es lo que Dios quiso decir en ese momento. Dios espera que crezcamos espiritualmente en una forma natural. Establecer el principio universal, el que nunca cambia, y es que dice Dios, la falta de amor en nuestras vidas es poco atractiva para otras personas. Y el principio práctico es lo que podemos aplicar en la actualidad en nuestras iglesias, es que cuando practicamos el amor entre nosotros, todo esto cumple el propósito de Dios en nosotros, Dios es glorificado y la gente viene a los pies del Señor.